Saludos con todos. El día de hoy vamos a resolver los siguientes problemas a pedidos de uno de los estudiantes que tengo en el canal de YouTube, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a comenzar con el primer problema, ¿sí? El primer problema dice, los tres cables sostienen al poste de altura 1000 metros. Las magnitudes de las cuerdas son AT, BT, CT igual a 75 kilonewtons, ¿sí? Quiere decir que la fuerza en cada uno de los cables es 75 kilonewtons. Y dice que las coordenadas de los puntos, por ejemplo, el punto C tiene coordenadas 100, 0, 0 metros. La coordenada del punto B sería menos 20, 100, 0 metros. Y la coordenada del punto A sería menos 10, menos 100 y 0 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Primeramente me pide expresar la fuerza AT en forma de vector, es decir, en su forma vectorial cartesiana. Y también me pide el momento que genera esta fuerza con respecto al eje X, ¿sí? Muy bien, pues comencemos. El primer paso en este tipo de ejercicio siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En este caso, ¿qué necesitaríamos? Primero, vamos a hacer un esquema rápido debido al tiempo. Tengo mis tres ejes, ¿no es cierto? Tengo mi eje X, mi eje Y mi eje Z. Entonces, lo primero que debo identificar en este tipo de ejercicios son los puntos, ¿sí? Yo necesito saber la posición de 4 puntos, ¿sí? Sí, en este caso el punto A, el punto B, el punto C y este punto de aquí que sería vamos a llamarle punto T, ¿sí? Entonces yo necesito las coordenadas de esos 4 puntos. Entonces vamos con el punto A. Entonces con el punto A es relativamente sencillo. ¿Por qué digo relativamente sencillo? Porque ya nos da el problema, ya nos da el valor de esto. En este caso la posición del punto A sería, vamos a ver, sería, ¿dónde está A? Ya sería por aquí aproximadamente, ya que la posición del punto A sería menos 10. Sí, recuerden, el orden de los números es el siguiente. El primer número es para el eje X, el segundo número es para el eje Y y el tercer número es para el eje Z, es decir, las coordenadas de los puntos en cada uno de los ejes. En este caso, yo estoy acostumbrado a colocar las siguientes letras. Menos 10, como esta es una posición en el eje X, utilizo la I. Porque para el eje X voy a escribir la I, para el eje Y voy a escribir la J y para el eje Z voy a escribir la K. Es nomenclatura, ¿sí? No es regla esto, pero yo estoy acostumbrado a trabajar así. Muy bien, entonces la posición del punto A sería menos 10i, menos el segundo número es para el eje Y, menos 100j, ¿sí? Y el tercer número sería y más 0. El tercer número es para el eje Z, sería k, ¿no es cierto? Y ya tengo la posición del punto A. Lo mismo hago para el punto B. El punto B, ¿cuál sería? Menos 20, 100 y 0, ¿no es cierto? Menos 20, 100 y 0. Aproximadamente sería por aquí el punto B. Si el punto B, asimismo, tiene de coordenadas, el primer número es para el eje X, sería menos 20i, más 100j, más 0k, metros. Nunca se olviden de las unidades, ¿sí? Entonces, en este caso yo ya tengo la posición del punto A, la posición del punto B, me falta la posición del punto C. El punto C tiene de coordenadas 100, 0, 0. Entonces sería 100 en el eje X, sería por aquí. 0 en el eje Y, no se mueve. 0 en el eje Z, no se mueve. Significa que este es el punto C, aproximadamente. Voy a mover este punto A un poquito para acá, ¿sí? Por cuestiones más del diagrama, ¿sí? Entonces este sería mi punto A. Mi punto C tiene de coordenadas, el primer número es para el eje X, sería 100 y más 0j, porque no se mueve en el eje Y, más 0k, ¿sí? Y como esta es una posición, yo debo colocar las unidades. En este caso, esto es en metros, o puede ser en pies, depende mucho del ejercicio. Finalmente, me falta un punto, el punto T, pero me van a decir, no me da la coordenada del punto T. No me la dan, pero yo puedo deducirla. Por ejemplo, el punto T. Si nos damos cuenta, en el eje X el punto T no se mueve, así que este punto llamado T,
Como en el eje X no se mueve, automáticamente yo sé que es 0 y. Muy bien, ahora vamos con el eje Y. En el eje Y, el punto T no se mueve, ¿sí? Entonces yo sé que en el eje Y sería más 0, J. Y finalmente en el eje Z, yo sí sé que se mueve toda esta distancia, pero no está aquí. Pero ya me dice que la altura es de 1000 metros. O sea que toda esta distancia es de 1000. ¿Y esta distancia en qué eje se encuentra? En el eje Z. Es por eso que esta distancia le pongo de 1000. Primeramente positivo, porque con respecto al origen se va hacia arriba. Es decir, se acerca hacia el eje Z, entonces yo digo que es positivo. Sería 1000. Y coloco la letra K para decir que es en el eje Z. ¿Sí? Recuerden que esto de I, J y K solo es nomenclatura. También pueden poner, como su profe pone aquí, punto y coma, que a la larga está separando las diferentes coordenadas. Pero bueno, y con esto, y este también se mide en metros. Y ahora que ya tengo la posición de los puntos, yo debo trazar los cables, ¿sí? Entonces tengo un cable aquí, tengo otro cable aquí y tengo otro cable acá. Ya tengo ahora los tres cables. Ahora debo saber cómo actúan estas fuerzas. Si se supone que este poste está en equilibrio, las fuerzas tienen que ir hacia abajo, es decir, hacia el suelo. Estos cables están generando una fuerza hacia el suelo, ¿sí? ¿Para qué? Para que garantice el equilibrio, porque supuestamente estos cables sostienen al poste. Entonces, para que el poste no se mueva, estas fuerzas generan estos cables, perdón, están ejerciendo una fuerza hacia abajo, es decir, hacia el suelo, para que este poste no se pueda mover. Es por eso que yo sé que la dirección en este caso va hacia abajo. Y listo, me falta colocar nombres. Esto sería, esta fuerza la voy a llamar AT, esta fuerza la voy a llamar CT, porque son vectores, pongo esta flecha, y esta fuerza la voy a llamar BT. Listo, y con esto terminaríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Simplemente esto adjuntaríamos a nuestro proceso. Entonces adjuntamos aquí esto. Todo esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Y como dije, por cuestión de ese tiempo no lo hago más detallado. Pero bueno, ahora comenzamos con el desarrollo, ¿sí? Para el desarrollo, nosotros debemos, primeramente, nos pide encontrar la fuerza como un vector AT. Entonces, para calcular yo una fuerza en forma vectorial cartesiana, lo primero que yo debo hacer es saber qué tipo de situación me encuentro. Es decir, en este caso yo sé que esta fuerza tiene un valor de 75 kilonewtons, que ya me da aquí el problema, y conozco su punto inicial y su punto final. Entonces, cuando yo conozco su punto inicial y su punto final de la fuerza, que es este caso de aquí, voy a hacer el cálculo, en este caso voy a hacer cálculo de la dirección AT, ¿sí? En este caso, ¿cómo se hace el cálculo de una dirección? Entonces, cuando cuando yo digo dirección, me estoy refiriendo al vector unitario. Entonces, voy a calcular primeramente mi vector unitario. Sí, perdón un rato, esto es así. A ver, este sería. En este caso, cuando yo hablo de dirección, hablo de vector unitario, ¿sí? Entonces, mi vector unitario, en este caso, AT, ¿sí? Bueno, en este caso se llamaría TA. ¿Por qué? Porque la dirección es punto inicial y punto final. ¿Cuál es el punto inicial? El punto T. Y el punto final, el punto A. Entonces, para hacer el cálculo de este vector unitario, esto va a ser igual a ¿qué? Yo necesito conocer dos cosas de este vector. Necesito conocer su vector posición, es decir, el vector posición entre dos puntos. ¿Cuál punto? Entre el punto T y el punto A. Y esto debo dividirlo para la magnitud de este vector. En este caso, cuando hablo de magnitud, se representa con estas dos barras. Y con eso hago referencia a que es la magnitud, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver, tengo problemas para copiar esto de aquí. Ya.
Listo, entonces con esta fórmula se calcula la dirección de entre dos puntos, ¿sí? En este caso yo conozco la magnitud AT, pero yo necesito saber su dirección para poder expresarlo en forma vectorial cartesiana. Entonces, la posición de entre dos puntos, el vector posición entre dos puntos es igual a punto final menos punto inicial. El punto final aquí es el punto A y el punto inicial sería el punto T, entonces sería punto inicial que sería la posición, perdón, punto final que sería la posición de A, ¿no es cierto? A ver, y menos el punto inicial que sería la posición del punto T. Entonces, ahora simplemente reemplazo. ¿Cuál es la posición del punto A? Cuando digo posición me estoy refiriendo a las coordenadas de este punto. Entonces, esto ya sabíamos es menos 10i menos 100j más 0k. ¿No es cierto? Esto se medía en metros. Esa es la posición del punto A. Y necesito ahora la posición del punto T. Y la posición del punto T, recuerden que era 0i más 0j más 1000k, ¿no es cierto? Punto final menos punto inicial. En este caso yo conozco los dos puntos de la fuerza y siempre para calcular el vector posición entre dos puntos es punto final. El punto final es donde está la flecha y el punto inicial es donde está la cola del vector, que sería el punto T. Entonces, ahora que ya conozco sus coordenadas, perdón, la posición de cada uno de los puntos, realizo la respectiva resta. Entonces, I con I, J con J y K con K. Menos 10, menos 0, va a quedar igualmente menos 10. ¿No es cierto? Menos 10 menos 0 va a quedar menos 10i. Menos 100 menos 0, igualmente me va a quedar menos 100j. Y ahora vamos con K. 0 menos por más menos. 0 menos 1000 menos 1000 K. Y todo esto se mide en metros. Y ya tengo el vector posición TA, ¿sí? Ahora que ya tengo el vector posición, puedo calcular su magnitud, ¿sí? La magnitud de un vector posición, como se calcula, es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? De sus componentes. Y ya tengo aquí sus componentes, es decir, la componente en I, la componente en J y la componente en K. Entonces sería menos 10, como esto se mide en metros, metros al cuadrado, ¿no es cierto? Eso para la componente I. Entonces lo mismo para la componente en J y lo mismo para la componente en K. La componente en J sería menos 100 y la componente en K sería menos 1000. Cada una de estas componentes le vamos al cuadrado y sumamos. Entonces, con todo esto, vamos a calcular el vector posición. Y en este caso tendríamos lo siguiente. Sería 10 al cuadrado, perdón, menos 10 al cuadrado, menos 100 al cuadrado, menos 1000 al cuadrado, ¿sí? Recuerden todo esto colocarlo muy bien, correctamente en la calculadora. Con esto yo sé que aproximadamente esto tiene un valor de 1005.037 metros. Y ahora cada número de aquí, cada componente, mejor dicho, divido para la magnitud. Y con esto, metros con metros se simplifica, ¿sí? Y entonces aquí me va a quedar, vamos a ver, sería aquí 10 dividido para esto, 0.12995 y esto sería negativo. Vamos con la otra componente, sería sería 100 dividido para esto. Aquí sería menos 0.0995 y menos, aquí sería así, aquí sería, para esto sería 0.995k. Entonces ya tengo el vector unitario TA, es decir, la dirección de la fuerza. Ahora puedo hacer el cálculo de AT,
en forma vectorial cartesiana. Entonces, ¿cómo sería aquí? Para expresar una fuerza en forma vectorial cartesiana, en este caso, me estoy refiriendo a la fuerza AT. Entonces, AT en forma vectorial cartesiana va a ser igual a la magnitud AT multiplicada por su dirección. ¿Y cuál es la dirección de AT? Es este vector de aquí que acabo de calcular, que sería este vector que está acá. Y listo, ya tengo la ecuación, simplemente reemplazo. ¿Cuánto es la magnitud de AT? 75 kilonewtons. Y el vector unitario está acá. Recuerden que el vector unitario no tiene unidades, es adimensional, cualquier vector unitario. Y ahora simplemente aplico la propiedad distributiva para encontrar AT en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Y con esto yo sé que la respuesta sería, y multiplico 75 por 0.00995, me da menos 0.746 y menos 75 por 0.0995, 7.462J. Aquí recuerden es I minúscula. Y menos 75 por 0.995, 74.625K kilonewtons, ¿sí? Recuerden, aquí se conservan las unidades. En este caso la fuerza se mide en kilonewtons, así que todo este vector se mide en kilonewtons. Y listo, ya tengo la fuerza AT en forma vectorial cartesiana, es decir, en forma de vector. Ahora que ya tengo en forma de vector, el siguiente paso es calcular el momento de AT respecto al eje X. Entonces, momento de AT con respecto al eje X. Entonces, en este caso, el momento, ¿a qué va a ser igual? El momento de que, con respecto al eje X, va a ser igual. En este caso, cuando teníamos el momento con respecto a un eje, primeramente yo necesito el vector unitario. Este vector unitario se refiere a la dirección del eje. En este caso, como es con respecto al eje X, necesito la dirección del eje X. Todo esto lo vamos a multiplicar por lo siguiente es, necesito un punto, es decir, un punto del eje X. En este caso, recordemos que este punto es un punto cualquiera de la fuerza, ¿sí? En este caso es un punto R, es un vector posición. Y este es producto cruz por la fuerza. En este caso hablo de AT. AT. Muy bien. Entonces todo esto básicamente es una matriz, ¿sí? Entonces vamos a ocupar una matriz, en este caso de 3×3. Me falta un pequeño detalle. Listo. Una matriz de 3×3. Aquí en la primera fila va el vector unitario. En este caso vamos a recordar algo. El vector unitario del eje X va a ser 1, 0, 0. Eso, ¿sí? Si les pide momento con respecto al eje X, así directamente van a reemplazar la primera fila. Si les pide con respecto al eje Y, va a ser 0, 1, 0. Si les pide con respecto al eje Z, va a ser 0, 0, 1. En este caso me pide con respecto al eje X, así que yo sé que es 1, 0, 0. La segunda fila se llena con un punto de la fuerza, es decir, un punto que yo conozca de esta fuerza. En este caso puedo coger el punto A y el punto T, que son dos puntos de esta fuerza. En este caso yo voy a escoger el punto T. ¿Por qué? Porque tengo dos ceros.
Mientras más ceros tenga, más fácil se va a hacer el cálculo. Entonces aquí va a ser 0, 0 y 1000. ¿Sí? Y ahora reemplazo la fuerza. Entonces la fuerza sería menos 0.746. Aquí sería menos 7.462. Y aquí sería menos 74.625. Y listo, ya tengo la reemplazada esta ecuación. ¿Sí? Aquí está la dirección del eje, que es la primera fila. Un punto de la fuerza, ¿sí? Que sería, que cogí el segundo punto, el punto T. Y la tercera fila es la fuerza que yo quiero calcular el momento. En este caso la fuerza T, pero en forma vectorial cartesiana. Entonces ya la tenía acá, simplemente reemplacé. Y ahora vamos a aplicar lo que es el método de matrices. ¿Y cómo funcionaba este método? En este caso, automáticamente se resolvía de la siguiente manera. Todo esto, el producto de todo esto me va a dar un número. Es decir, no va a ser un vector, va a ser un número. Entonces, para esto se hace la siguiente multiplicación. Primeramente, en una matriz, voy a hacerla acá. Si yo tengo el momento, ¿no es cierto? Vamos a calcular el momento. Aquí sería 1, 0, 0. Aquí sería 0, 0, 1000. Y finalmente, acá sería menos 0.746. Acá sería menos 7.462. Y acá sería menos 74.625. Entonces, para encontrar una componente, ¿cómo se aplicaba en matrices? ¿Sí? Si yo quiero esta componente, tacho esta de aquí, tacho esta de acá. Voy a calcular esta componente, así que este número va a pasar a multiplicar a todo lo que va a estar dentro de este paréntesis. Este 1 multiplica a, y aquí multiplico en cruz. Este con este, 0 por este número me va a dar 0. ¿Sí? Y luego le resto la otra multiplicación. Entonces sería menos, y 1000 por este número de aquí me va a dar 7462. Pero este de aquí es negativo. Entonces este automáticamente se hace positivo. Y listo, ya tengo para la una componente. Vamos para la otra. Asimismo, para la otra, borro lo que hice anteriormente y ahora tacho. Como yo quiero esta componente, esta por esta. Como estoy calculando la componente de aquí, este número va a multiplicar a todo lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí? Y entonces aquí igualmente realizo la multiplicación en cruz. ¿Sí? Este número menos el número que está acá. Pero en este caso no tiene sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque no importa que salga en este paréntesis. Al final se va a multiplicar por 0 y esto va a ser 0. Entonces, simplemente lo voy a plantear ya aquí. Lo voy a plantear, pero recuerden, ya sabemos que es 0. Pero bueno, hay que dejarlo planteado. Entonces, 0 por este número va a ser 0. Y ahora se resta este producto. Pero, como este es negativo, se hace positivo. Seguiría más. Sería 1000 por 0.746, sería 746. Y listo. Así, recuerden, para aquí los signos, la convención de signos es lo siguiente, ¿sí? Aquí es más, aquí es menos y aquí es más. Entonces aquí es más, aquí es menos, aquí me equivoqué yo, es menos y acá es más. ¿Sí? Nunca se olviden de esta convención de signos. Siempre va a ser así en este tipo de matrices dentro de la materia de estática. Pero bueno, ahora que ya tengo esto, simplemente más 0 y hago lo mismo. Ahora porque voy a encontrar la otra componente. En este caso borro estas de aquí. Y ahora voy por mi tercera y última componente, ¿sí? Entonces así mismo. Línea horizontal, línea vertical en donde yo quiero encontrar. En este caso voy a encontrar esta componente, así que aquí está el 0. Entonces sería 0 por, multiplico en x. 0 por cualquier número es
0 menos 0 por cualquier número es 0. Entonces, resolviendo esta parte de aquí, yo sé que la respuesta es 7462. Y recuerden que es momento. ¿Qué momento qué es? Fuerza por distancia. Sería newtons por metro. Y listo. Ya tengo el momento. Y con esto terminaríamos el primer ejercicio. Vamos con el segundo problema, ¿sí? El segundo problema asimismo me pide exprese la fuerza C como un vector fuerza. Entonces, primer paso, diagrama de cuerpo libre. Siempre, nunca se olviden de esto, ¿ya? Entonces, asimismo vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Eje X, eje Y, eje Z, ¿no es cierto? Muy bien, la posición del punto A. Sí, no me la dan, pero yo la puedo deducir. En el eje X no se mueve, así que sería... Aquí le voy a poner el punto A, sería 0i. Porque no se mueve en el eje X. Recuerden, X es la Y, para Y es la J y para Z es la K. Listo, vamos ahora con... en X no se mueve, sería 0i. En Y el punto A tampoco se mueve, entonces sería 0j. Vamos acá, sería más 0j. Y finalmente vamos con nuestro último punto, que sería el punto A, perdón, en el eje Z. Entonces, con respecto al origen, sí se mueve en el eje Z. Se mueve toda esta distancia que es 6 metros. Y como desde el origen hago este desplazamiento, me estoy acercando hacia el eje Z, entonces sería 6 positivo. Entonces aquí sería más 6k metros. Listo, ya tengo la posición del punto A. Vamos a ver la posición del punto B. ¿Dónde está el punto B? Bueno, aquí no está detallado, pero aquí está el punto B. Este sería el punto B. Entonces, con respecto al origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? No me muevo en el eje X. Por lo tanto, el punto B sería en X sería 0i, porque no me muevo en el eje X. Vamos con el eje Y. En el eje Y sí me muevo desde el origen hacia acá. ¿Cuánto? 2.5. Y desde el origen hago esta trayectoria, me estoy acercando hacia el eje Y, entonces sería positivo. Entonces aquí sería más 2.5 J. Y ahora en el eje Z. En el eje Z yo no me muevo, el punto B ya no se mueve porque ya estoy aquí ya. En el eje Z yo no me estoy moviendo, por lo tanto sería más 0K. ¿Sí? Y listo, y recuerden las unidades metros. Vamos con nuestro último punto, que sería el punto C. Asimismo, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? Sí me muevo esta distancia, que sería de 2. Y es positivo porque con respecto al origen me estoy acercando hacia el eje X. Entonces sería, la posición del punto C sería por aquí. Sería 2 y... Ahora vamos con el eje Y. Entonces recuerden, ya me quedé aquí. Ahora en el eje Y, ¿me muevo en el eje Y? Sí, me muevo esta distancia, que sería de 3. Pero recuerden, yo me quedé en este punto. Al hacer este desplazamiento en el eje Y, me estoy alejando del eje Y porque yo me voy hacia el otro lado. Entonces, cuando yo me alejo de uno de los ejes, yo digo que esta posición es negativa. Entonces sería menos 3J. Y ahora en el eje Z, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? Ya no me muevo en el eje Z. De hecho, ya llegué al punto C. No tendría sentido moverme en el eje Z. Entonces sería 0 en Z metros. Y listo, ya tengo la posición de los puntos. Y en este caso también ya tengo las fuerzas, ¿sí? Aquí tengo la fuerza AC y AB. Y en este caso yo ya conozco las direcciones. Las fuerzas van en este sentido. Entonces esta voy a llamarle AC. Y esta voy a llamarle AB. ¿Sí? Debo expresarla en forma de vector, porque yo solo tengo las magnitudes, ¿sí? Las magnitudes, aquí tengo 420 newtons y 780 newtons, pero yo necesito saber en su forma vectorial cartesiana. Listo, con esto acabaríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Simplemente esto adjuntaríamos al archivo, que ya procederé a enviarles. Entonces comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cálculo. Primeramente, ¿qué voy a calcular?
depende de lo que me pide el ejercicio. La fuerza C en forma de vector fuerza, es decir, en forma vectorial cartesiana. Es decir, vamos a hacer lo que hicimos acá arriba, que es el cálculo de la dirección. ¿Qué dirección? AC, ¿sí? Porque yo, para poder expresar un vector en forma vectorial cartesiana, yo necesito su vector, su dirección, perdón. Y cuando yo digo dirección, me estoy refiriendo al vector unitario. Entonces el proceso, como es parecido al de acá, simplemente voy a coger este proceso de aquí. Entonces esto vamos a copiarlo acá. Entonces, en este caso, el vector unitario va a ser AC, ¿sí? Porque empieza en A y termina en C. Entonces aquí sería también AC. El vector unitario AC va a ser igual al vector posición AC. No me gusta que ha estado doble flecha aquí. No es doble flecha, solo es una flecha. ¿Sí? Entonces tengo el vector unitario AC, es decir, la dirección de la fuerza AC. ¿Por qué se llama AC? Porque empieza en el punto A y termina en el punto C. Es igual al vector posición AC dividido para la magnitud del vector posición AC. Entonces, el vector unitario AC o la dirección AC va a ser igual. Punto final. ¿Cuál es el punto final? El punto C, y el punto inicial sería el punto A. Entonces sería la posición de C, porque es el punto final, menos el punto inicial, que sería la posición de A. Entonces, asimismo, por lo pronto, hasta no conocer el vector, yo no puedo calcular su magnitud. Simplemente aquí va a quedar así, magnitud de AC. Muy bien. La posición del punto C, ¿cuál era? 2 menos 3J más 0K. Entonces sería aquí 2I menos 3J más 0K metros. Y la posición del punto A, 006 metros, ¿sí? Entonces, ahora resto. I con I, J con J y K con K. 2 menos 0 va a ser 2. Menos 3, menos por más menos. Menos 3 menos 0, menos 3, no va a cambiar eso. 0 menos por más menos. 0 menos 6 va a ser menos 6. Y ahora que ya conozco el vector AC, aquí es el vector AC, puedo calcular su magnitud, porque ya conozco sus componentes. Entonces sería 2 metros al cuadrado. Menos 3 metros al cuadrado. Y menos 6 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, resolviendo esto, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Todo esto da 7 metros. Entonces aquí sería AC. Entonces yo sé que la magnitud de este vector ha sido 7 metros. Y ahora divido. Metros con metros se simplifican. Entonces aquí me va a quedar. De preferencia, si pueden dejar en fracción, sería chévere, sí. 2 séptimos. Y vamos con J. Acá cierto, me ha faltado creo que la J. Si aquí es J. Listo, entonces aquí sería menos 3 séptimos J. Si la fracción es sencilla, como en este caso, de preferencia se deja así el vector unitario. Esto es AC. Y menos 6 séptimos K. Ahora que conozco la dirección, puedo hacer este proceso de aquí. En este caso el proceso es similar, entonces por eso copio el proceso. Cálculo de, en este caso, que me pide AC. Recuerden, bueno, aquí le dice fuerza C, yo le llamé AC, solo es un nombre, no cambia en nada el proceso. AC en forma vectorial cartesiana, entonces AC va a ser igual a la magnitud de AC por su dirección. ¿Cuál es la dirección? AC. Entonces, como es la dirección AC, necesito el vector unitario AC. En este caso, la fuerza AC tiene un valor de 420 newtons. Esa es la magnitud, 420 newtons. Y su dirección sería esto de aquí.
Entonces, resolviendo eso, aplicando la propiedad distributiva, sería 120i menos 180j, los 360 me parece que es. Vamos a ver ya, y al final las unidades que sería newtons. Y listo, recuerden es AC. Yo le decidí llamar AC. Pueden ponerle fuerza C, no hay problema. Como les dije, solo es un nombre. Listo, ya tengo la fuerza C en forma vectorial cartesiana. ¿Qué más me pide? Y el momento de la fuerza C respecto al eje, ¿sí? Entonces, asimismo, el proceso es el mismo. Entonces, momento de AC, yo le decidí llamar así con respecto al eje X. Entonces, momento con respecto al eje X es igual al vector unitario del eje, en este caso es el eje X, por un punto de la fuerza y por la fuerza, en este caso sería AC. ¿Sí? Entonces, como me dice con respecto al eje X, aquí en la primera fila va a ir el vector unitario del eje X. En este caso sería 1, 0, 0. Un punto de la fuerza ya. Vamos a ver. Entonces, puedo coger el punto C o el punto A, porque me está pidiendo, recuerden que es la fuerza que me genera el momento, en este caso esta fuerza de aquí. Voy a coger el punto A, ¿por qué? Porque tiene dos ceros, para que se me haga más sencillo el cálculo. 0, 0, 6. Y la fuerza C, que en este caso sería 120 positivo. Aquí sería menos 180 y aquí sería menos 360, ¿sí? Aquí va la fuerza en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Y ahora hago el mismo proceso que hice anteriormente, ¿sí? Entonces aquí cojo la matriz, ¿no es cierto? Sería 1, 0, 0, 0, 0, 6 y acá sería 120 menos 180 menos 360. Primero, convención de signos. Recuerden, este de aquí es positivo, este es negativo y este es positivo. Por eso es que aquí está más, menos, más. Entonces, voy a encontrar cada una de las componentes. Tacho la primera, ¿no es cierto? Entonces, aquí trazo línea vertical, línea horizontal. Entonces, el número que está cruzado con las dos líneas, lo coloco aquí, en este caso es el 1, ¿no es cierto? Y luego agrego la multiplicación, se multiplica en cruz. 0 por cualquier número da 0, y aquí sería 6 por 180, sería 6 por 180 sería 1080, ¿sí? Recuerden que se resta menos, pero como aquí es negativo, menos por menos se hace positivo, entonces aquí también queda positivo, sería 1080. Luego vamos con el signo, sigue el menos, es por eso que coloco este menos de aquí. Luego, asimismo, como voy a encontrar otra componente, elimino estas líneas y como voy a calcular esta, aquí trazo línea vertical, línea horizontal y multiplico en x. 0 por cualquier número da 0 y 6 por 120 da 6 por 120 da 720, pero esto se resta, entonces aquí sería menos 720, ¿sí? Y ahora vamos con la siguiente componente, asimismo, entonces elimino estas líneas y vamos con mi tercera y última componente. Aquí línea vertical, línea horizontal. Entonces el número que está tachado con las dos líneas lo escribo aquí. En este caso es 0. Y luego multiplico en cruz. 0 por cualquier número, 0. 0 por cualquier número, 0. Entonces sería 0 menos 0. Y con esto yo sé que el momento ha sido de 1080 newtons por metro, ¿sí? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Sé que el video es un poco largo, pero es porque trato de ser lo más detallado posible. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.